Comparto pantalla y comenzamos. La clase de hoy es la unidad 5, justamente, de transformaciones lineales. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es una transformación lineal? Vamos a poner así nomás, transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? En principio, es una función, con el concepto que ustedes tienen de función, ¿no? Un dominio y un codominio, dominio B, codominio W, que son conjuntos, tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Vamos a llamar, bueno, F, vamos a llamarlo F como uno y solo uno del codominio. Esto es una función como ustedes la conocen. Acá, es decir, no puede pasar que a cada elemento del dominio le correspondan dos. Esto no puede pasar, le corresponde uno. Sí puede pasar, por supuesto, que a dos distintos del dominio les corresponda el mismo del codominio, ¿no? Eso sí puede pasar. Y luego la otra cosa que tiene que sí suceder es que a todos los elementos del dominio les corresponda alguno en el codominio, es decir, todos los elementos del dominio tienen su correspondiente. Eso es una función. La cuestión que vamos a analizar acá, que se va a llamar transformaciones lineales, es una función en donde el dominio y el codominio, esto es el dominio, son espacios vectoriales. Codominio, espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, que en este caso siempre son los reales, ¿no? En este caso, espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, que vamos en este caso a decir que son los reales. Habíamos dicho que en realidad uno podía tener espacios vectoriales y que el cuerpo de los escalares sean números complejos, por ejemplo, que era otro cuerpo algebraico, o cuerpos finitos que habíamos puesto algún ejemplo, pero nosotros solo trabajamos, cuando decimos cuerpo, para nosotros son los números reales. Pero para hacerlo más genérico, entonces son dos espacios vectoriales, uno dominio, otro codominio. Entonces, vamos a decir que una transformación lineal es una función con dominio en el espacio vectorial B, codominio en el espacio vectorial W. Le estamos llamando F. Bueno, le vamos a llamar T, miren, acá también le voy a llamar T. Tal que para todo B perteneciente al dominio, vamos a decir W es T de B, con W perteneciente al codominio. O sea, cada elemento del dominio va a tener su correspondiente elemento en el codominio. Por supuesto que igual, como uno pensaba en las funciones, no tienen por qué todos los elementos del codominio ser imagen, digamos, de alguno del dominio. ¿Se acuerdan de eso? Podía haber elementos en el codominio que no provinieran de nadie, que no tuvieran su correspondiente elemento en el dominio. Pero bueno, no cualquier función entre dos espacios vectoriales es una transformación lineal, sino aquella que cumple, entonces T de B en W es una transformación lineal si se cumple las siguientes dos condiciones. A ver, y son las siguientes. La primera,
Para todo B, B', elementos del dominio, cuando yo sume B más B', me va a dar un nuevo elemento del dominio, que como es un espacio vectorial, por supuesto va a pertenecer al mismo dominio. El transformado, digamos, T, el transformado de la suma de vectores me tiene que dar lo mismo que la suma de los transformados. Ahora vamos a ver qué quiere decir mejor. Vamos a ver, esa es la primera condición. Y la otra es, para todo elemento del cuerpo, en este caso de los reales, y para todo vector del espacio vectorial B, cuando yo transforme alfa, o sea, el escalar por el vector, o sea, esto es un nuevo vector que pertenece al espacio vectorial dominio, porque como es un espacio vectorial, sabemos que para todo elemento del cuerpo por vector está adentro, esto da lo mismo que alfa por el transformado del vector. A ver, vamos a ver qué me está queriendo decir, pero un esquema voy a hacer cualquiera para que ustedes lo puedan ver más o menos, ¿no? Cualquier cosa. Por ejemplo, este es el dominio, este es el codominio. Entonces, al elemento B le corresponde, vamos a pensar, este W, ¿no? Este W que es T de B. Muy bien. Y a este B' le corresponde este W', que es T de B'. ¿Está bien? Bueno, si yo sumo estos dos, B más B', ¿no? Sumo estos dos, le va a corresponder algo que va a ser T de B más B', ¿no? Bueno, yo quiero que este sea la suma de estos dos. Quiero que este sea el T de B más el T de B'. ¿Se entiende? Esa es la condición primera. Que si yo encuentro un vector en el dominio, que es la suma de dos del dominio, su correspondiente transformado en el codominio sea la suma de los correspondientes transformados. Fíjense. Bueno, y lo mismo, no sé, si yo multiplico alfa por B', el transformado, ¿no? Al B' le multiplico por alfa, el transformado de este, quiero que sea alfa por el transformado de este. ¿Se entiende? Esto quiero que sea alfa por este T de B'. Vamos a poner un ejemplo que no lo cumpla. Por ejemplo, voy a decir, acá una cosa que quiero que piensen claramente es, cuando uno habla de función, ustedes en general llevan una confusión importante en análisis 1, ustedes y yo, todos y todas, que es la siguiente. Uno piensa en una función, a ver, vamos a poner un auxiliar acá, ¿no? Y entonces digo, a ver, no sé, sea f de r en r, tal que f de x, x, 2x, no sé, digo cualquier cosa. Esto es una función. Ahora, eso es esto que está acá. Si yo pongo esto es x y esto es y, entonces, no sé, esta es la función para ustedes. ¿Esta es f de x? No. Digo, la función es esto, es una fórmula. Cuando uno grafica la función, en realidad lo que está haciendo es el gráfico de la función, que lo que pone es que cada uno de estos puntos sean un x y su correspondiente f de x. O sea que lo que está graficando es un conjunto de puntos que de alguna manera me dan una idea de cómo se comporta. Pero eso no es una función. La función es la fórmula, ¿no? La función es esta, f de x, 2x. Cada uno de este gráfico es el gráfico de la función, nada que ver, ¿no?
Está formado por puntos que me indican la variable independiente y su correspondiente, ¿no? Es como si yo graficara B y W. Claro que cuando el dominio y el codominio no son el cuerpo de los reales directamente, ¿cómo hago para graficar? No puedo. Bueno, no importa. No hay gráfico acá. Entonces, no se preocupen en pensar el gráfico de las transformaciones lineales. No hay. No hay, porque yo no puedo, podré graficar alguna particular, porque, bueno, puedo pedirle esta en particular, probablemente pienso R como espacio vectorial, ¿no? R1, así como el espacio vectorial de R2 o de R3, bueno, R a la 1. Bueno, y esto puede ser una transformación lineal, después lo podemos comprobar, cumple estas dos condiciones, ¿sí? Y esta se puede graficar en particular. Bueno, es un ejemplo, pero si yo tengo el que voy a poner ahora, por ejemplo, de R3, hay el espacio vectorial que tiene codominio R3 y como codominio P sub 1. ¿Esto qué voy a graficar? La abscisa, digamos, tendría que ser un elemento de R3, no se puede. O sea, no, acá no tiene sentido, no importa, es la fórmula. A cada X y Z le hago corresponder, vamos a poner, a ver, 2X más X más Y por T. X más Y por T. Esperen que voy a hacer esto más chiquito. ¿No? Es decir, que tengo, fíjense, a cada elemento del dominio, un X sub Z, le hago corresponder, ¿no? Voy a decir así, T, cuyo argumento es el vector X y Z, y a ese le hago corresponder, a ver, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, al elemento si B fuera el 2, 1, 3. ¿Cuál sería T de B? Sería T del 2, 1, 3, ¿no? Muy bien. ¿Qué es? X es la primer componente y es la segunda. Entonces, es un polinomio, el transformado de B, que sea 2 veces la primer componente, o sea, 2 por 2, más la primera más la segunda, 2 más 1, 3, vamos a ponerlo así, por T. Es decir que, si B es eso, T de B me queda 4 más 3T. Y chau, fíjense que a cualquier elemento B le puedo calcular su T de B sin ningún problema. Y no puedo conseguir que hayan dos transformados para el mismo B. Este es el único. No puedo para el B213, el único que le corresponde es el 4 más 3T. No hay otro. Y para cualquier B que yo quisiera, aplico la fórmula y saco su transformado. O sea, esto es una función. Ok. Vamos a ver... Profe, le hago una pregunta. Dale. O sea que B, supongamos que son en 3 dimensiones, reemplazamos en 3 dimensiones en la fórmula de la función. O sea, en X, en Y, en Z. Exactamente. Ah, está bien. Pensé que era más complicado. No, Gracias. no. Por eso yo digo que uno lo imagina más complicado porque está confundiendo lo que es una fórmula, que reemplaza y se terminó, con lo que es un gráfico. Uno está pensando en un gráfico y entonces el dominio es R3 y el codominio los polinomios, no pueden ni imaginar. No, esto es una fórmula, ¿qué problema hay? A cada elemento de R3 le hago corresponder un polinomio, punto. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo, profe, gracias. Aplico la fórmula y se terminó. Dele, sí, ¿quién me dijo, profe? Yo, una Dale. consulta. ¿Qué Sí. vendría a ser la T minúscula? El que multiplica Los polinomios, nosotros los Sí. pensamos con T justamente para que no se confunda. Un polinomio es P tal que P de T
es A más B por T. Es decir, acá, esto sería el A y esto sería el B. Bien, bien, bien. Ok. ¿Entendés? Para que me quede algo polinomio de grado menor o igual a 1. Ok. ¿Entendés? Sí, Por sí, eso sí. le ponemos T. Que yo a mí no me gusta polinomios P de X, que también, porque si yo pusiera P de X, acá me meto en un problema. Claro. Porque si le llamo X a la primer componente en R3 y luego le llamo X acá, se me confunde porque estoy llamando igual a todo. Por eso le llamo T a la variable independiente de los polinomios. Ok. Gracias. No, de nada, por favor. Bueno, entonces, lo que nos resta ahora es ver si esto que vemos que es una función con un dominio en el espacio vectorial R3 y codominio en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 1, esta función, quiero saber si es una transformación lineal. Entonces tengo que probar si se cumplen estas dos condiciones. Me metí en el ejemplo más feucho, justamente para que ustedes me pregunten si no lo entienden, ¿eh? Quiero que me pregunten. Por eso hice el más feo. Después vamos a hacer algunos hasta más fáciles. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, voy a tomar un vector B, no sé, le voy a llamar X1 y 1, Z1. Es un genérico, ¿no? Que pertenece a R3, cualquiera. Y entonces lo voy a transformar. A ver qué me queda. El transformado de este B es 2 veces X1 más, ¿no? Este sería el término independiente en el polinomio, más X1 más Y1 por T. O sea, X1 más Y1 sería el coeficiente lineal en el polinomio. Luego voy a agarrar otro B', que va a ser, no sé, X2 y 2, Z2. Pertenece a R3. Y lo transformo. Transformado de B', bueno, es 2X2, le aplico la fórmula a este vector. X2 más Y2 por T. Ok. Y entonces ahora digo, a ver, ¿cuál será B más B'? Primero me lo construyo. B más B', con la suma de vectores de R3 que yo conozco, es aquel cuyo primer componente es X1 más X2. La segunda componente es Y1 más Y2. Y la tercer componente, ¿no? Este es el vector B más B'. Entonces lo voy a transformar. Es decir, lo que voy a hacer es aplicarle la formulita a este vector, cuya primer componente es X1 más X2, su segunda componente es Y1 más Y2. A este le aplico la fórmula y entonces me queda que esto es 2 por X1 más X2 más X1, X más Y, ¿no? O sea, primer componente más segunda, X1 más X2 más Y1 más Y2 por T. Este es el coeficiente. Muy bien. Y entonces ahora digo, si yo sumo T de B más T de B', ¿me quedará igual a esto? Veamos. Voy a hacer lo que era T de B y T de B'. A ver qué me queda. 2X1 más X1 más Y1 por T. Esto era T de B. Piqui. Ahora le sumo T de B'. 2X2 más Y2, X2 digo, más Y2 por T. Bueno, y acá reordeno y voy a ver que sí. A ver, voy a poner los términos independientes juntos. 2X1 más 2X2. Y luego saco factor común T, ¿no? Pongo los términos del coeficiente independiente. El coeficiente independiente, todo junto. Entonces me queda X1 más Y1 más X2 más Y2 por T. Bueno, y yo ya estoy viendo que esto, si quieren, lo hacemos más específico. Saco factor común 2, 2 por, pues ya estoy viendo que es igual a lo que me había quedado T de B más B', ¿no? 2X1 más X2 más, acá puedo reordenar, poner primero X1 más X2
más, o sea, reordeno para que llegue al casi, o sea, no casi, exactamente a lo mismo que era T de B más B'. Es decir, estoy viendo que efectivamente T de B más B' es igual a, no, T de B más T de B', es decir, sumé los dos transformados, es igual al transformado de la suma de los vectores. Entonces, se cumplió la primera condición. Muy bien, Tuki. Ahora vamos a ver si se cumple la segunda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, así como primero agarré, sumé los vectores, ahora voy a multiplicar, voy a decir, para todo alfa real, y lo que voy a hacer es construirme el vector alfa por b. ¿No? El b ya sabía cuál era este, ya sabía cuál era t de b, ahora digo alfa por b. Y entonces esto será alfa x1, ¿no? Como se opera, no, alfa x1, alfa y1, alfa z1, muy bien. Y entonces a este lo voy a transformar. T de este era, le aplico la fórmula a este vector, ¿no? Que era 2 veces primer componente, es decir, 2 alfa x1, más primer componente, más segunda componente por t. Profe, Y una bueno, pregunta. sí, ¿Para qué estás haciendo eso ahí al final? ¿para qué estoy de vuelta, Federico? ¿Cómo? Eso que es el final, ¿para qué era? Porque ¿Ese estaba qué es? copiando por eso. Lo del final. Lo que copiaste al final con alfa. Esto. Sí. Ah, porque fíjate que yo tengo que probar que se cumplen dos condiciones. La de la suma, que es la primera, la probé, y ahora estoy queriendo probar la segunda, que el transformado de alfa por b me dé lo mismo que alfa por lo que me había dado transformado de b, ¿ves? Quiero ver la segunda condición. Nada, claro, listo. Gracias. ¿Está bien? Es perfecto. Muy bien. Entonces agarré alfa por b, lo transformé, me dio eso, ok. Y ahora lo que voy a hacer es hacer alfa por el transformado de b. Es decir, voy a multiplicar alfa por lo que me había dado transformado de b, que era esto, ¿no? 2x1, 2x1 más x1 más y1 por t. Bueno, y acá me pongo, lo único que voy a hacer es la distributiva, me va a quedar 2 alfa x1 más alfa x1 más alfa y1 por t. Y ya estoy viendo que esto de acá es igual a esto, ¿no? O sea que esto es igual al transformado de alfa b. O sea que ya probé lo que me están pidiendo. Esperen que vamos a borrar esto, no quede todo audible. Ya probé lo que me están pidiendo, ¿no? Que el alfa por el transformado de b me dé lo mismo que el transformado de alfa b. Probé las dos condiciones. Entonces puedo decir que t es una transformación lineal. No se asusten que vamos a hacer muchos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero, esto lo hice para que ustedes lo vieran, ¿no? Que veo que es una función, porque cualquier vector del dominio yo lo puedo transformar aplicando las condiciones del dominio y veo que no voy a tener más que una posibilidad de ser transformado el x y z. Eso por un lado, veo que es una función y entonces luego le tengo que probar estas dos condiciones que acá me dieron. Si se cumplen, es una transformación lineal. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, quiero ahora poner otro ejemplo. Este era el ejemplo 1. Vamos a poner ejemplo 2. Vamos a poner ejemplo 2 para buscar alguno que no lo sea. A ver, tengo que pensar. Ejemplo 2.
A ver, voy a llamarle F, para que ustedes vean que se puede llamar como uno quiera, ¿no? F de R3 en R2, tal que, o vamos a poner F de R2 en R3, igual no importa, podemos, cualquier cosa puedo poner. Tal que F de XY es igual a F de X más Y, Y, 3. ¿No? Fíjense, a cualquier XY del dominio, por ejemplo, si B es el 2, 1, ¿cuál será el correspondiente F de B? Hago la cuenta, ¿no? A ver si está bien lo que estoy diciendo, me queda 3, 1, 3. ¿Lo ven? Agarré cualquiera, inventé, para que ustedes vean cómo aplico la fórmula para ver a cada vector del dominio qué vector del codominio le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a probar las condiciones. Vamos a decir, voy a tomar un B que sea XY, ¿no? De R2, y lo voy a transformar, un genérico. F de B me va a quedar, le llamé XY, bueno, está bien. El otro le voy a llamar X' y prima. Va a ser X más Y, Y, 3. Y ahora voy a agarrar un B', que le voy a llamar X' y prima, de R2. Lo voy a transformar. F de B' es X' más Y', Y', 3. Muy bien. Ahora voy a sumarlos, ¿no? Voy a decir B más B' para tener todo transformado, ¿no? Esto es X más X', Y más Y'. Muy bien, y entonces ahora voy a transformar ese F de B más B'. Y entonces me dice que primer componente, o sea, X más X', primer componente más segunda componente, ¿no? X sería como una letra que me está representando la primer componente, y es una letra que lo que me dice que es la segunda componente. Entonces acá, cuando diga X, en realidad estoy pensando en X más X' porque es la primer componente. Donde diga Y, estoy pensando en Y más Y' porque digo es la segunda componente. Acá podría yo ponerlo con, ¿no? Así, pero como conozco que se usa la propiedad, que la propiedad asociativa es una propiedad en la suma de números reales, ya directamente saco las asociatividades porque total, o sea, haber asociado, porque total sé que es lo mismo. Entonces ni lo pongo para no confundir, pero digo, ¿se entiende? Esta sería la primer componente, coma, en el vector transformado, ¿no? La segunda, Y más Y'. Muy bien. Y la tercera, 3. Muy bien. Este es el transformado ese. Y entonces ahora lo que voy a hacer es voy a sumar F de B más F de B'. Y esto me queda X más Y, Y, 3, más X', más Y', Y', 3. Es decir, esto me queda X más Y más X' más Y'. X más Y más X' más Y'. ¿No? Porque sumé primer componente con primer componente. Ahora sumo segunda componente con segunda componente. Entonces es Y más Y'. Muy bien. Y ahora tercer componente con tercer componente. 3 más 3, 6. Muy bien. Y acá ya estoy viendo, ¿no? Esto lo puedo reescribir en X más X' más Y más Y'. Lo único que hice es aplicar la propiedad conmutativa en la suma de números reales. Acá Y más Y'. Pero ya veo
que acá viene un 6. Y en el original, en f de b más b' había un 3. Es decir, esto es distinto de f de b más b', que es lo que yo quería. Digamos, yo hice f de b más f de b'. Quería ver si llegaba a que era igual a f de b más b', pero ya veo que no. ¿No? Porque no me quedaron cosas iguales. Entonces, ¿no? Esto no es igual a esto. Entonces, ya acá se terminó y digo, f no es, ni pruebo la otra, porque ¿qué me importa? Si que la otra se cumpla, bueno, qué bueno, pero la verdad, o no, qué sé yo, pero a mí con que tienen que cumplirse las dos, con que una de las dos no se cumpla, ya está. No es una transformación lineal. ¿Se entendió? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí, profe. Muy bien. Vamos a poner una condición que demostrar que es muy sencilla, porque nos va a ayudar en los casos en los que no sea, para no tener que hacer tantas cuentas. Van a ver, vamos a decir propiedad. Y va a ser la siguiente. Vamos a decir, tengo una función T, dominio en B, codominio en W, tal que W es T de B. Entonces voy a decir, si T es transformación lineal, se debe cumplir que el transformado del vector nulo del dominio sea el nulo del codominio. No puede ser otra cosa. Ahora lo voy a demostrar, van a ver que esto es así. Es decir, lo que me dicen es que siempre esto es B, dominio, codominio. El nulo, ¿no? Si B fuera R3, el 0B sería el 0, 0, 0. Si B fuera el polinomio de grado menor o igual que 2, el 0B sería 0 más 0t más 0t cuadrado, qué sé yo. Bueno, ese seguro que su correspondiente es el 0W. Eso no quiere decir que puede haber algún otro B que también vaya al 0W. Esto puede pasar. Pero seguro que el 0B tiene que ir al 0W, porque fíjense, yo puedo decir que el 0B es 0 por cualquier vector B. ¿Están de acuerdo? Esto, yo sé que es 0, el número 0, esto, que pertenece a reales. Y por cualquier vector del espacio vectorial B, al hacer el número 0 por el vector B, me da el 0B. Y entonces digo, bueno, pero entonces quiere decir que el transformado del 0B es lo mismo que el transformado del número 0 por cualquier vector B. Pero como yo sé que tienen que cumplirse porque T es transformación lineal y esto es el alfa, digamos, el escalar, entonces esto tiene que ser igual a alfa por el transformado de B. Pero este alfa es el número 0, ¿no? Es decir, esto me queda 0 por el transformado de B. Y que este sea cualquier vector que está en W, pero el escalar alfa, el real alfa, por cualquier vector de W es el nulo de W. Quiere decir que ya llegué a la conclusión que siempre el transformado del 0B tiene que dar el nulo del W. Si esto no se cumple, no es transformación lineal. Es decir, esto es una condición, vamos a decir, que el transformado del 0B sea el 0W es una condición necesaria. Debe cumplirse. Porque si no se cumple, no es transformación lineal necesaria, ¿no? Si T es transformación lineal, entonces debe cumplirse esto. Si esto no se cumple es porque T no era transformación lineal. Pero no es suficiente. Puede cumplirse esto, pero no suficiente. Puede cumplirse esto y, sin embargo,
largo no cumplirse otras condiciones. Pero entonces yo de entrada me conviene ver si la condición necesaria se está cumpliendo, porque si no se cumple, chao, no es transformación, terminé todo. Si se cumple, tengo que hacer toda la demostración, ¿no? Si se cumple, porque no es suficiente. Pero entonces fíjense que el ejercicio en el ejemplo 2, que lo voy a volver a repetir, en el ejemplo 2, yo tenía una F que tenía dominio en R2 y codominio en R3, tal que F de X y Z era, no me acuerdo, X más Y 3, ¿no? ¿Era? Creo que sí, ¿no? A ver si alguien se acuerda. Tiki, sí. X más Y 3. Muy bien. Y entonces ahora digo, a ver si se cumple la condición necesaria. Veo si se cumple la condición necesaria. Entonces digo, bueno, voy a transformar el vector nulo, acá, perdón, acá me equivoqué, F de X y Z puse, está mal. Si el dominio es R2, los vectores a quien voy a transformar son los del tipo XY. Luego obtendré vectores del codominio que tienen 3 componentes, X más Y, que vendría a ser la primera, Y vendría a ser la segunda, y 3 vendría a ser la tercera, ¿no? Lo que uno le llama X, Y, Z, pero en realidad es 3 componentes, le puedo llamar W, qué sé yo, a las 3 componentes, pero esos son los del codominio. Los del dominio tienen 2, me había equivocado, ¿eh? Bueno, entonces, el nulo del dominio es el 0, 0. Es decir, la componente X es 0, la Y es 0. Entonces, el transformado me queda 0 más 0, 0. Y vale 0. Y la tercer componente me da 3. Esto es distinto al nulo del codominio, ¿no? Esto sería el nulo de R3. Entonces yo ya digo, F no es transformación lineal. Listo, porque no se cumplió la condición necesaria. Chau, no hago más nada. ¿Se entiende? Es una manera un poquito más sencilla, sabiendo esa condición, ya pruebo una condición necesaria. Vamos a hacer algún ejercicio de la guía, ¿les parece? Lo van a hacer ustedes. A ver, esperen. Vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar alguno muy fácil. ¿Dónde está la guía? Tiki, tiki. Unidad 5. Yo hubiera querido, pero no me olvidé y me acordé ahora, hacerles un Mentimeter para que acá hagan ustedes. Pero bueno, no importa. Yo sé que esto de demostrar que es transformación lineal es feo, pero no importa. Quiero que lo hagan y veamos. A ver cuál puede ser. Vamos a poner más grande. Vamos a hacer 2, el A y el B. Shift Windows S. Pero lo van a hacer ustedes, ¿eh? No lo voy a hacer yo. Bueno, les voy a dar un ratito para que empiecen a pensarlo. Y luego lo vemos. Empiecen con el A. Primero hacemos el A, después vemos el B. Empiecen con el A. Agarren hojita, agarren lapicito y empiecen a trabajar. ¿Estamos? Ahora se los pongo de vuelta, ¿eh? Estoy aquí para que me pregunten si me quieren preguntar algo.
¿Cómo vamos? Bien. César y Mariano son mis alumnos. Cualquier cosa también pueden ahora, voy a mirar en el chat. Ah, podés aceptar a Bautista, ya entró Bautista, perdón. ¿Entraste, Bautista? Que no había aceptado. Sí, entré. Ah, bueno. ¿Vamos bien? Cuando terminen el primero, avísenme, así lo empezamos a resolver juntos. Y luego vemos el segundo. Digo, ¿resolvemos el primero? ¿Qué me dicen? ¿Terminaron? Me parece que César y Mariano terminaron. Sí. Dale, entonces lo hacemos. Vamos a hacerlo. ¿Qué les dio primero? ¿Les dio que el primero es transformación lineal o no? A ver si alguien escribe en el chat. No hace falta, pobres, que sean siempre César y Mariano. Sí, a mí sí. A Mariano le dio. ¿Alguien más me dice que sí o que no? Sí, a mí sí. A Nadir dijo que sí. Muy bien. ¿Alguien puede decir que no? En principio. Profe, a mí me dio, pero tengo una duda sobre una parte. A ver, ¿cuál es la duda? Tipo, cuando planteas, por ejemplo, yo lo puse como t sub x1 más x2, A ver, dale. esa A sería ver, la opción anda componente. dictándome, Gabriel, anda dictándome lo que hiciste para llegar a tu duda. Dale, ¿puede ser? Ok. Dale. ¿Qué hiciste primero? Agarraste Bueno, primero un... planteé tipo el primero, que era t, la primera componente era x1 y la segunda y1. Muy Eso es bien. igual a x1 menos y1. Eso era x1, menos y1. Muy bien. ¿Cómo le llamaste al segundo?
El segundo es lo mismo, tipo, le puse T2 como para diferenciarlo y después abreviarlo, pero me queda B', X2. La componente es, claro, ¿sí? X2 menos I2, ponele. sí, Está bien, o sea que le llamaste B', no sé si le llamaste, pero es como llamarle. Muy sí, bien. sí, sí. Muy bien. ¿Y ahora qué hiciste? Y ahora sumé componente a componente de esos. Los vectores, o sea, B más B' o los transformados. Sí, ¿Cuál? los vectores. Los vectores. O sea, X1 más X2 y 1 más I2. ¿Esto hiciste hasta acá? Claro, esa era mi duda, tipo, ahí yo no sabía si ahí lo tenía que poner con negativo porque... No, claro, ahí está. Este es el primer vector y el segundo. Esto es B más B'. Todavía no transformé nada, estos son vectores del dominio. Y Ah, ahora, ok, cuando lo quiera transformar, entonces ahora digo, si esta es la primera condición y esta es la segunda, ahora sí, pero ¿ves la diferencia? Por eso yo te preguntaba si lo que habías hecho era el B más B' o el T de B más B'. claro, sí, 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 En el T sí va con negativo, ¿no? Acá sí va con negativo, pero en el vector no, porque el vector es la suma. claro, sí, ¿Estamos? está bien. Sí, Muy sí, bien. Y entonces ahora lo que voy a hacer es hacer T de B más T de B'. Acá transformé tres vectores distintos. Agarré un vector, lo transformé, otro vector, lo transformé, sumé esos dos, me quedó otro, lo transformé. O sea, lo único que hice es transformar tres vectores. Ahora lo que voy a hacer es sumar dos transformados. ¿eh? Ahora voy a agarrar T de B y T de B'. Ya acá no estoy transformando, acá estoy copiando ya. Ya copio quién era T de B, X1 menos I1. ¿Quién era T de B'? X2 menos I2. Bueno, y hago la cuenta, sumo estas dos cosas, que me queda X1 más X2, y acá puedo directamente decir menos I1 más I2, ¿no? Ya hice todo junto, saqué menos I1 menos I2, saqué el menos para afuera. Y veo que esto es exactamente lo mismo que esto de acá, que X1 más X2, coma, menos, o sea, me dio lo mismo que T de B más B'. Es decir, que vi que T de B más T de B', sumando dos transformados, me dio lo mismo que el transformado del tercero, que era la suma. Es decir, se cumplió la primer condición. Muy bien. Y ahora voy a la segunda. Y digo, agarro alfa, voy a decir que alfa es cualquier real. Y entonces voy a construir primero el vector alfa B. Es decir, yo tengo el vector B. Voy a construir el alfa B, que es al B del dominio, le multiplico cada componente por alfa. Alfa X1, alfa Y1. ¿no? Y a este lo voy a transformar. Si yo no lo tenía escrito, ¿cómo conozco cuál es su primer componente? Por eso lo hago, como hice acá, ¿no? Escribí B más B', para saber quién era la primer componente y quién era la segunda en el momento de tener que transformar. Acá lo mismo, entonces digo, el transformado de alfa B es primer componente, alfa X1, y luego es menos alfa Y1. Muy bien. Y ahora digo, a ver cuánto me da alfa por T de B, porque yo quiero compararlo con T de alfa B, ¿no? Y esto es que al T de B, que yo ya tenía, lo multiplique por alfa, o sea, me queda alfa por X1, menos Y1. Y esto lo puedo meter al alfa adentro y me queda alfa X1 menos alfa Y1. Y veo que es igual a lo que me quedó T de alfa B, ¿no? Es decir, veo que alfa por T de B me quedó igual a T de alfa B. Entonces, se está cumpliendo la segunda. Entonces, T es una transformación lineal. ¿Se entendió?
En general, Sí, sí. le salió, pudieron, seguramente la gran mayoría tuvo la misma duda que Gabriel. Si iba al negativo o no iba cuando uno planteaba los vectores. Seguramente, no sé, digo, pero pudieron más o menos ver el procedimiento. No se asusten porque siempre demostrar es bastante feo. De tanto hacerlo les va a terminar resultando menos feo. Pero siempre más lindo hacer cuentas, ¿no? Bueno, vamos al segundo. También les voy a dar unos minutitos para que lo piensen ustedes. Ahí lo tienen. Piénsenlo y ahora lo hacemos. Pero primero quiero que lo traten de hacer. ¿Ponés la última parte del punto anterior? A ver, espera que no te escucho. ¿Cómo? ¿Ponés la última parte que vos resolviste del punto anterior? En la segunda parte que resolví, ¿qué me estás preguntando que no me di cuenta? Perdón, ¿que la muestre? Claro. Sí, Ahí está, listo. Sí, ahí te la dejo. No, pero del que resolvimos recién, del punto A. Este es la parte que resolvimos del punto A. Bautista, ¿me lo preguntás? Sí. ¿Lo ves? Esto Sí. No. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer el B, pero por ahora te estoy mostrando la. Copialo. Y si no, los que no ven, el B era el B de la guía, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Lo están haciendo? Sí, está. Igual tengo, o sea, lo hice, pero todo depende de si una afirmación es cierta o no. Que A tengo ver, acá, que tengo una acotación aparte. en Para principio, el ¿qué te B más B parece? prima. B más B prima. A ver, espérate qué ponemos. ¿Cómo era? Era TDA, rango o de A. sea, R de 2 por 2 a reales. Exactamente. Matrices de 2 filas, 2 columnas y codominio los reales. Entonces, a cada matriz le doy como correspondiente, ¿no? El rango. Digo como ejemplo, ¿no? Si yo tuviera transformado de la matriz 2, 1, 1, 2. Esto pertenece a R2 por 2. El resultado me tiene que ser un número. ¿Cuál será? ¿Cuál es el rango de esta matriz? ¿Qué me dicen? 2. 2. ¿No? Tengo 2 filas LI. El rango es 2. Muy bien. O sea que a este vector le corresponde el número 2. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera acá las matrices, acá los números reales, a esta matricita 2, 1, 1, 2, le estaría correspondiendo el número 2. A la nula, porque eso siempre era bueno pensarlo, ¿no? A la nula, ¿qué le corresponde? El 0. Sí, el 0. El 0. O sea que la condición necesaria la cumple. Así que tenemos que seguir. Bueno, ahora, Mariano, te escucho. ¿Qué era lo que me habías dicho? No, igual me doy cuenta que lo hice mal, pero igual creo que la acotación que hice sirve, porque para el B más B prima, Sí. O sea, si yo después escribí la matriz de B más B prima, o sea, yo le puse B, X y Z a las Espera, 4 entonces, componentes. dale, vamos a hacerlo. Entonces, B es X, Y, Z, y acá ¿qué le pones? U. U. Muy bien. Y entonces, transformado de B, ¿qué pusiste? Rango de eso.
Sí, rango 2, sí, sí. Rango de B, digamos. ¿Está bien lo que Claro, digo? pero eso era siempre y cuando U no se, Ah, vos, perdón, vos como que lo que no se pusiste es cancelen entre sí, no sé cómo directamente explicarlo. 2. Vos O sea, que pusiste XY, 2. claro, pero XY tiene que ser distinto del ZU, porque si no, no son LI. Ah, muy bien. Si X y es distinto de, pongámosle K por ZU. Claro. Muy bien, está bien. Vamos a agarrar B'. Y qué sé yo, le llamamos X', Y', Z', U'. Y entonces, transformado de B', no sé, esto es primera vez que lo pienso, pero está bueno. Vos decís 2 si se cumple que X', Y' no es múltiplo de Z', U'. Bueno, el tema es qué pasa si lo fueran, ¿no? No siempre pasa esto. Entonces, puede ser 2 o Sí, sí, podría por eso. ser O sea, 1. era que cumplía solo sí. Entonces no sé si ya que existe esa posibilidad directamente no Claro. son. Y entonces, pero de todas maneras, mira, no está mal un pensamiento por ahí. Pero entonces, si yo sumase B más B', digo, para ir pensando, porque está bueno, uno, qué sé yo, piensa, no, sobre todo por primera vez, ¿no? X más X', digo, lo sigo pensando como lo está pensando Mariano, que me parece atinado. Z más Z', U más U'. Y entonces acá diría que T con el mismo pensamiento más B' sería 2 si X, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Vamos a ponerlo acá Sí, abajo. pero además está la restricción de que Z' tiene que ser distinto de 0 y U más U' tiene que ser distinto de 0, entonces como que se tienen que cumplir varias cosas. Entonces como que hay muchas restricciones, entonces por ende Ahí diría está, que no es transformación lineal, porque ahí está, me como que encantó. está Esa es restringiendo la muchos conclusión. valores. Exactamente. Si X más X', Y más Y', en principio es distinto de K por... pero además estas no sean 0, me dice. ¿Por qué vos no querés que sean 0 X más X', U No, más porque U'? si Z más Z' es igual a 0 y U más U' es igual a 0, me Chau. queda Ah, de una está sola bien. línea. Sí, sí. Y bueno, pero en ese caso se estaría cumpliendo que XY es múltiplo porque el K sería un 0. O Ah, está bien, sí, perdón, sí, 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 ¿entendés? está bien. Sí, sí. O sea, estaríamos acá adentro. Pero bueno, está bueno tu pensamiento. Hay tantas cosas para estar pensando que más bien me da la idea que no. Cuando me da la idea que no, lo que tengo que hacer es rápidamente pensar un ejemplo en el que no. Ya, fíjense, si se cumpliera lo que te estamos diciendo, que T de B es 2 y T de B' es 2, y se cumplen estas cosas, T de B más B' es 2, ya no sería la suma, ¿no? O sea que ya estamos fritos. ¿Se entiende lo que digo? Porque 4 nunca voy a poder tener que el rango de una matriz de 2 por 2 sea 4. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Mariano? En principio, ¿qué fue tu pensamiento? Sí, sí, eso sí. Sí. Es decir, ahora que veo que todo esto es medio raro, digo, no debe ser. Entonces busco contraejemplo. Digo, veo que no es transformación lineal, por lo menos lo pienso y después veo. Entonces agarro una matriz B cualquiera, a ver, 1, 3, 2, 1. Esta, el rango, o sea, T de B, es 2, ¿estamos de acuerdo? Justamente se está cumpliendo lo que dijo Mariano, digamos, 1, 3 no es múltiplo de 2, 1, el rango es 2. ¿Vamos bien por acá? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Y ahora agarro una B' distinta, pero por ejemplo, no sé, 1, 1, 5 menos 2, digo cualquier estupidez. ¿Cuál será entonces el transformado de B'? ¿Qué me dicen? 2, sí, sí. 2, el rango de B' también es 2. Y ahora construyo B más B'. Y es 1 más 1, acá me queda un 2, 3 más 1, acá me queda 4, 2 más 5, 7, 1 menos 2, menos 1. ¿Y cuál es el rango de esa? 2 también.
2 también. Y esto ya veo que es distinto a t de b más t de b', porque esto es 4. ¿Lo ven? Y entonces, en una yo pude decir que t de b' es distinto de t de b más t de b'. Pero como debía cumplirse para todos, si para una no se cumple, ya está. Esto me alcanza, esto que me dice que no se cumple, me alcanza para decir que t no es una transformación lineal. ¿Lo ven? O sea, cuando la cosa parece rarísima, uno diga, esto no debe ser. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Lo habían pensado así? ¿A alguno se le había ocurrido o alguna? Siempre decir que algo es falso es muy fácil, entre comillas, porque nada es tan fácil, pero es un poco más sencillo porque para decir, si yo digo, para todo B y B' debe cumplirse cualquier cosa, el decir que es falso es elegir alguno que no lo cumpla. Chau. Entonces El tema es siempre... que yo no me llevo bien con los contraejemplos porque capaz que justo agarro uno que sí cumple, entonces por eso... Exactamente, ahí tenés razón, a veces no es tan fácil encontrar contraejemplos, pero bueno, la cuestión es ponérselo a buscar. Acá era inmediato, porque miren, cualquiera, supongan que yo hubiera agarrado este B, que T de B era 2, y agarraba una, voy a borrar, después vuelvo, pero agarraba otra, que esto era 2, 2. Entonces el transformado hubiera sido 1, ¿no? Tampoco se cumplía, porque cuando yo sumara, no sé, a lo sumo me iba a quedar 2. Nunca me iba a poder quedar más de 2. Entonces nunca me iba a dar la suma. Salvo que hubiera agarrado una con 1 y una con 1. O sea, en este caso el contraejemplo hubiera sido muy raro, muy raro. Acá que había puesto 3, a ver, 2 y 3, no. ¿Qué había puesto? 5. Yo para dejar lo mismo, porque después, si no, acá había puesto 5 y acá había puesto menos 2, ¿no? En este caso el contraejemplo era bastante sencillo, era raro que le pegaran uno que no. Pero bueno, es verdad, el contraejemplo es también un arte encontrarlo a veces. Generalmente cuando, sobre todo son ejercicios para ustedes, digamos, para que ustedes estén ejercitando el concepto formal, este pensamiento formal de lo que significa un contraejemplo, le ponemos ejercicios donde el contraejemplo se encuentra fácil, les aseguro. O sea, piensen en eso. Cuando algo les está resultando, como bien me dijo Mariano, esto era muy rarex, me dio la pauta, tal cual, ¿no? Lo que dijo, me dio la pauta de que no debe ser, listo, se ponen a buscar un contraejemplo. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos? Luego van a tener muchos ejercicios más. Yo se los dejo, ustedes los hacen y después cualquier cosa me preguntan. Recuerden siempre de probarle de entrada. Miren, por ejemplo, el E, no sé si lo están viendo, el E me dice, tengo algún espacio vectorial, cualquiera. El dominio y el codominio son el mismo espacio vectorial. A cada vector del dominio le hago corresponder el más uno fijo, que no es el nulo. Entonces digo, si yo acá donde dice B pusiera el 0B, su transformado sería el 0B más A. No sería el, digamos, me tendría que dar que el transformado del 0B sea el mismo 0B, porque es el nulo del codominio, que también es B. Y ya veo que no, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que digo? Porque el T del 0B me daría el 0B más A. Y A no es el 0B, porque me dicen que no es el nulo. Entonces ya estoy viendo que T del 0B no me da el 0B. Entonces ya no cumple la condición necesaria, ahí se terminó. ¿Entendieron? Claro, Bien. porque la restricción del A no puede ser 0 te impide todo lo de B no puede ser 0.
Exactamente. Me impide que el transformado sea 0. Entonces, listo, ya no está cumpliendo la condición necesaria, listo, no es. Bueno, yo les dejo a ustedes para que ustedes hagan estos y luego la clase que viene seguiremos. Pero avanzamos. ¿Les parece avanzar o quieren tomarse 5 minutos para ir al baño y todas esas cosas? ¿Qué me dicen? Bueno, 5 minutos, 5 minutos. Así yo también tomo agua. 5 minutos, estamos de vuelta, 10:27. Dale, ¿Listo? Dale, gracias, profe. No, por favor, chiques.